¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran los verdaderos enemigos del pueblo de Dios y si todavía caminan entre nosotros hoy? Esta no es solo otra historia bíblica. Esta es una revelación espiritual que podría cambiar la forma en que ves el mundo que te rodea. Los filisteos no eran solo guerreros antiguos con lanzas y escudos, sino que eran una fuerza poderosa que se encontraba contra el pueblo elegido de Dios, generación tras generación. ¿Y si te dijera, su influencia no murió con Goliat? ¿Qué pasa si su legado todavía afecta las batallas espirituales que enfrentas hoy? En la Biblia, se les llamó la mayor amenaza para Israel, los que capturaron el arca del pacto, oprimieron a los jueces y desafiaron la presencia misma de Dios. Se burlaron de la fe de los israelitas, desafiaron la autoridad del Señor y cayeron. Solo cuando la verdadera obediencia aumentó a través de hombres como Sansón, David y Jonathan. Pero esto no es solo historia, es un plan divino. Detrás de su historia se encuentra un misterio que muchos creyentes ignoran. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde vinieron? Y lo más importante, ¿dónde están ahora? Este video lo llevará a un viaje a través del tiempo, la profecía y la revelación divina. Verás cómo Dios usó incluso a los enemigos de Israel para preparar a su pueblo para mayores victorias. Descubrirás cómo el hierro, la política, la traición e incluso la adoración de los ídolos eran parte de una guerra espiritual más grande, una guerra que todavía resuena en tus batallas personales hoy. Y confía en mí, al final de este video, nunca verás los filisteos o tus propias luchas de la misma manera. Entonces, si alguna vez has enfrentado una resistencia que se sintió abrumadora, si alguna vez has sentido que tu fe estaba rodeada de un mundo más fuerte y más agresivo, entonces este video es para ti. Porque el mismo Dios que trajo la victoria a Israel quiere mostrarte cómo ganar tus batallas también. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría desbloquear una dimensión completamente nueva de tu fe en Dios, tu comprensión de la Biblia y tu relación con Jesucristo. Antes de sumergirnos, avíseme en los comentarios. ¿Qué crees que pasó con los filisteos? ¿Se han ido o su espíritu sobrevivió a través de la cultura moderna y las naciones? Y si crees en el poder de la fe y la verdad de las Escrituras, asegúrate de suscribirte ahora. Estás a punto de descubrir uno de los capítulos más cargados espiritualmente en la historia bíblica, y no querrás perderte un solo segundo. Es sorprendente la cantidad de historia que se esconde detrás de un nombre que a menudo escuchamos en la Biblia, los filistinos. Pero ¿quiénes eran realmente? Su historia comienza no en los desiertos de Canaán, sino en los mares, en el antiguo mundo del Egeo. Imagine vastas aguas brillantes bajo el sol Mediterráneo, y las familias, sí, familias, no solo guerreros, los barcos abordados, dejando atrás Creta o Micenas. Estos no eran vagabundos aleatorios, llevaban cultura, conocimiento y hambre para construir un nuevo futuro. Y es aquí donde primero vemos la mano invisible de Dios orquestando el ascenso y la caída de las naciones, incluso antes de que Israel entre en su herencia divina. Trajeron estilos de cerámica, arquitectura y tácticas de guerra nunca antes vistas en Canaán. ¿No es poderoso pensar que mientras Israel todavía estaba formando su identidad con Dios, el escenario ya estaba siendo preparado para una de sus mayores pruebas de fe? Ahora, cuando alguien dice filistino, la mayoría de las mentes saltan a Goliat o batalla contra David. Pero siglos antes de ese enfrentamiento en el valle de Elá, ya había susurros de este grupo de personas en las páginas sagradas de Génesis. Abraham, el padre de la fe, tenía interacciones tensas con un rey filisteo llamado Abimelech, Génesis 21. Esto nos muestra algo profundo. Incluso antes de su gran migración, los grupos filistinos más pequeños habían comenzado a establecerse en la tierra. Eso no es una coincidencia. Dios estaba permitiendo que cada pieza del rompecabezas profético encajara en su lugar. La fe no se trata solo de reaccionar a lo que sucede. Se trata de confiar en que incluso el movimiento de las
tribus antiguas tenían un momento divino. Y aquí podemos ver cómo la guerra espiritual a veces comienza en silencio, mucho antes de que se dibujen espadas. A medida que los arqueólogos cavan a través de las ruinas de Ashdod y Ekron, no solo están descubriendo cerámica, sino que están desenterrando pruebas de profecía, signos de civilizaciones que Dios permitió aumentar para sus propósitos. Las influencias micénicas están en todas partes, desde paredes hasta utensilios, lo que testiza que los filisteos no solo deambularon, se plantaron con confianza. Y sin embargo, no importa cuán firmes fueran sus cimientos, estaban pisando una tierra que Dios había prometido a su pueblo. El choque era inevitable. La Biblia no pinta estos momentos como meras disputas territoriales. Las presenta como colisiones espirituales, momentos en los que la fe del pueblo de Dios se probará contra los poderes del mundo. Al igual que en nuestras vidas hoy, cuando las influencias externas intentan sacudir nuestra devoción a Jesucristo, debemos recordar que la historia está llena de batallas donde la fe finalmente triunfó. Es crucial darse cuenta de que los filisteos fueron tecnológicamente avanzados para su tiempo. Sus armas, armaduras y planificación de la ciudad estaban por delante de cualquier cosa que tenían los primeros israelitas. Eso es intimidante, ¿verdad? Y sin embargo, aquí es exactamente donde brilla la belleza de la divina providencia. Cuando nos sentimos superados, ya sea en recursos, fuerza o conocimiento, que a menudo es cuando Dios interviene para demostrar que Él es la verdadera fuente de victoria. Los israelitas no ganaron batallas a través de una potencia de fuego superior. Ganaron a través de la obediencia, la oración y la confianza inquebrantable en Dios. Si te enfrentas a un filisteo en tu vida hoy, un desafío que parece mucho más fuerte que tú, no olvides al Dios que empodera a un niño pastor para matar a un gigante. Tu fe, arraigada en la palabra de Dios, es tu mayor arma, y esto es solo el comienzo. A medida que caminamos más profundamente en su historia, veremos cómo estos colonos marineros se atrincheraron en la tierra prometida, convirtiendo a 5 ciudades clave en fortalezas de influencia. Pero incluso entonces, Dios nunca abandonó a su pueblo. Cada movimiento, cada batalla, cada aumento del poder era parte de una guerra espiritual mucho más grande. Una guerra que continúa hasta nuestros días en muchas formas. Así que quédate conmigo, porque a continuación estamos entrando en el corazón del propio Canaán, donde los filisteos establecieron su pentápolis y comenzaron a dar forma a un legado que se convertiría en una de las pruebas de fe más desafiantes para Israel. A medida que los filisteos llegaron a las costas de Canaán, no se dispersarían sin objetivo, se movieron con estructura, visión y una unidad sorprendente. Establecieron lo que se conoció como el Pentápolis Filisteo, una coalición de 5 ciudades importantes: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gat y Ekron. Cada uno fue gobernado no por un rey, sino por un serén, un tipo de señor o príncipe que gobernó con autoridad, pero colaboró con los demás. Era una federación política, y eso no es un pequeño detalle. Significaba que los filisteos no eran solo una tribu errante, eran una civilización, organizada e intencional. En tiempos bíblicos, este nivel de cohesión era raro, especialmente entre las personas que acababan de emigrar. Pero de nuevo, vemos la voluntad soberana de Dios en el trabajo. Cuanto más fuerte es el enemigo, mayor es la gloria cuando prevalece la fe en Dios. Es fascinante ver cómo estas 5 ciudades se convirtieron en centros comerciales, fuerza militar e influencia cultural. Gaza, por ejemplo, fue un centro para el comercio, dibujando bienes de Egipto y más allá. Ashkelon, con su ubicación costera estratégica, prosperó como una puerta de entrada marítima. Cada ciudad desempeñó un papel, y juntos crearon una red que era económica y militarmente poderosa. Este no era un asentamiento aleatorio, era una invasión bien planificada en territorio que Dios había prometido a Israel. Y para el pueblo de Dios, esto planteó un desafío espiritual serio. ¿Cómo te mantienes fiel a la palabra de Dios cuando están rodeados de sistemas que glorifican la fuerza, la riqueza
y la influencia humana? Es una pregunta que todavía llega a casa hoy, ¿no? Ya sea en nuestras carreras, nuestras relaciones o nuestra cultura. Las personas de Dios a menudo viven en medio de las ciudades filistinas, espiritualmente hablando. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente intrigantes, su dominio del hierro. Así es. Mientras Israel todavía estaba trabajando con el bronce, los filisteos ya habían entrado en la edad del hierro. Les dio armas, carros, herramientas e incluso una ventaja económica. De hecho, 1 Samuel 13, 19, 20 nos dice que no se pudo encontrar ningún herrero en todas las tierras de Israel, porque los filisteos tenían acceso estratégicamente restringido al metalurgato. Los israelitas tuvieron que ir a los filisteos solo para afilar sus herramientas agrícolas. Imagine la frustración. La gente de Dios, elegida y llamada, pero obligada a depender de sus enemigos para las necesidades más básicas. Pero no te pierdas la lección aquí. A veces, Dios permite que su pueblo se humillen, caminar por temporadas de dependencia, para que recuerden que su última fuente no es hierro, oro o poder. Es Él. Siempre ha sido Él. Aún así, los filisteos no eran solo físicamente dominantes, sino que también eran espiritualmente agresivos. Sus ciudades estaban llenas de adoración de ídolos, rituales paganos y templos para dioses como Dagón. Estos no eran diferencias culturales neutrales. Eran afrentas directas a la santidad del único Dios verdadero. Es por eso que la Biblia pinta la presencia filistina como más que política. Fue la guerra espiritual. Para Israel, el desafío no era solo sobrevivir, sino seguir siendo fiel. No mezclarse. Para mantener el pacto con Dios, incluso cuando está rodeado de influencia, presión y tentación. ¿Y no es eso lo que todos enfrentamos? Ya sea en la escuela, en el trabajo o incluso en nuestros propios hogares, la tentación de compromiso es real, pero la Biblia nos muestra, a través de cada batalla, a través de cada ciudad, que la obediencia a Dios siempre aporta la victoria al final. Entonces, a medida que avanzamos más en esta historia, pronto presenciaremos cómo la tensión entre estos dos mundos, Israel y Filistia, alcanza su punto de ebullición. Las confrontaciones militares están a punto de explotar, y las verdades espirituales se revelarán de maneras poderosas. La base ha sido colocada, y ahora comienza el verdadero conflicto. Las ciudades filistinas podrían haberse parecido a fortalezas de éxito, pero estaban a punto de enfrentar una fuerza que no podría resistir el hierro, fe en el Dios vivo, empoderado por la palabra y liderados por la promesa divina. Echemos un vistazo más de cerca a cómo esta antigua rivalidad se convierte en un conflicto abierto, y cómo incluso en la derrota, la gloria de Dios no puede ser silenciada. Ahora comienza la verdadera tensión. Con sus fortalezas establecidas, los filisteos no solo se establecieron en paz, se convirtieron en opresores. Para los israelitas, no se trataba solo de compartir territorio, se trataba de dominar la dominación. El libro de Jueces revela una de las temporadas más dolorosas en la historia de Israel, donde los filisteos tenían poder sobre el pueblo de Dios con crueldad y arrogancia. Pero como siempre, Dios nunca abandona a sus hijos. En medio de esta oscuridad, cría a un hombre como otro, Samsón. Un juez ungió no solo con fuerza, sino con un propósito divino. Su nacimiento fue predicho, su misión era clara, comenzar a entregar a Israel desde los filisteos. Jueces 13:5. Incluso cuando tropezó, incluso cuando se enamoró del engaño, el plan de Dios permaneció. ¿No es tranquilizador que nuestros fracasos no cancelen las promesas de Dios? La historia de Samson nos enseña algo profundamente espiritual. Los dones de Dios vienen con un propósito, no solo el poder. No era fuerte para sí mismo, era fuerte para su pueblo. Y mientras su caída con Delaila lo lastimó, también expuso el miedo del enemigo. Los filisteos no dependían solo de espadas, recurrieron a la seducción y la manipulación para destruir el elegido.
¿Con qué frecuencia sucede eso en nuestras vidas? A veces, el enemigo no viene con un rugido, sino con un susurro, una tentación, una distracción, pero incluso en su aliento final, la fe de Sansón se eleva nuevamente. Él llama a Dios, y con un último acto de fuerza divina, derriba el templo de Dagón, matando a más filisteos en la muerte que en la vida. Jueces 16:30. Ese momento nos recuerda, incluso en nuestra hora más débil, si llamamos a Dios con sinceridad, todavía puede usarnos poderosamente para su gloria. Pero el conflicto no se detuvo con Sansón. Otro juez, Shamgar, dio un paso al frente, con nada más que un buey, una simple herramienta de cultivo, y anuló 600 filisteos. Jueces 3:31. Este no es solo un acto de valentía, es un mensaje divino. Dios no necesita armas de élite para traer victoria, necesita corazones dispuestos. La fe, incluso en manos de los humildes, se convierte en una fuerza mayor que cualquier carro de hierro. Ese es el corazón de la guerra espiritual. No se trata de lo que tienes, se trata de quién te sostiene. Y cuando caminas con Jesucristo, incluso tus limitaciones pueden convertirse en instrumentos de poder. La Biblia está llena de estos recordatorios, porque Dios quiere que dejemos de subestimar lo que puede hacer a través de nosotros. Bien aquí, ahora mismo. Ahora viene uno de los momentos más dramáticos y simbólicos en todo el Antiguo Testamento: la captura del Arca del Pacto. En 1 Samuel 4, Israel, derrotado y confundido, pierde el arca por los filisteos. Es una tragedia nacional. El arca no era solo un objeto sagrado. Representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Imagina la angustia, el miedo, la vergüenza. Pero lo que sucede después es una prueba de que Dios no necesita un ejército para defender su nombre. En 1 Samuel 5, el arca trae plagas sobre los filisteos. Su Dagón ídolo cae boca abajo ante él, con un toque. Los tumores y el pánico se extienden por las ciudades filistinas. Donde sea que muevan el arca, sigue el juicio. Dios pelea sus batallas con o sin manos humanas. Eso debería sacudirnos y consolarnos. Porque incluso cuando sentimos que hemos perdido todo, su presencia aún tiene un poder imparable. Los filisteos finalmente reciben el mensaje. En 1 Samuel 6, devuelven el arca con ofrendas de culpa, tumores y ratas de golden, que se asignan a apaciguar al Dios de Israel. ¿No es eso increíble? Estos orgullosos guerreros, que una vez se burlaron de Israel, ahora temblan ante el Dios que no pueden controlar. Reconocen, incluso de mala gana, que no hay victoria contra lo más alto. Y ahí es donde nuestra fe encuentra su fuerza más profunda, no en evitar las batallas, sino en saber quién lucha por nosotros. Los filisteos pueden haber tenido hierro, números y estrategia, pero no tenían lo que más importa, el favor de Dios. Y cuando camines bajo ese favor, ninguna arma formada contra ti prosperará. Pero la guerra aún no había terminado. De 1960, estos primeros enfrentamientos aumentaría un anhelo más profundo en el corazón de Israel. Un grito por el liderazgo, la estructura, por un rey. Y ahí es donde nos dirigimos a continuación. Después de años de opresión, humillación y deriva espiritual, algo comenzó a revolverse en el corazón de Israel. La gente, cansada de ser gobernada por jueces y constantemente amenazadas por los filisteos, comenzó a gritar, no solo por liberación, sino para un rey. «Haznos un rey para juzgarnos como todas las naciones», dijeron en 1 Samuel 8, 5. Este no fue solo un movimiento político, fue un punto de inflexión espiritual. No estaban rechazando a los jueces, eran, en cierto modo, rechazando la regla directa de Dios sobre ellos. Y sin embargo, a su misericordia, Dios lo permitió. Porque incluso cuando su pueblo no entiende sus caminos, todavía trabaja a través de sus deseos para cumplir con su plan mayor. El surgimiento de la monarquía. En Israel no comienza con el poder, sino con el anhelo.
con un pueblo desesperado por orden, seguridad e identidad. Entonces Dios lleva al profeta Samuel a ungir a Saúl, un hombre que parecía la parte, tal, fuerte, imponente. Al principio, Saúl tenía potencial, pero rápidamente aparecieron grietas. Su fe vaciló, su obediencia vaciló, y su miedo a... La gente comenzó a superar su miedo a Dios. Aún así, la necesidad de liderazgo era innegable. Los filisteos eran implacables. En 1 Samuel 13, el propio hijo de Saúl, Jonatán, desencadena valientemente una rebelión atacando un puesto avanzado filisteo, mostrando que la valentía alimentada por la fe puede cambiar el rumbo, incluso cuando el liderazgo es incierto. A menudo es en el caos del liderazgo defectuoso que Dios comienza a preparar a alguien nuevo, a alguien después de su propio corazón, y en los tranquilos campos de Belén, atendiendo ovejas, que alguien ya estaba recibiendo entrenamiento del espíritu, no de la espada. Entra David. Su nombre solo tiene peso, pero antes de las canciones y el trono, hubo un momento que cambió todo. El valle de Ela. La escena es inolvidable. Goliat, el gigante filisteo de Gat, se burla de los ejércitos de Israel, día tras día. Él no solo desafía su fuerza, se burla de su Dios. Y nadie se atreve a ponerse de pie hasta que David llega. Solo un niño, sin armadura, sin espada, solo una honda, algunas piedras y una fe inquebrantable. Vienes a mí con una espada y con una lanza, declara David en 1 Samuel 17:45, pero vengo a ti en nombre del Señor de los anfitriones. Eso no es solo coraje, esa es la alineación divina. Así es como se ve la fe cuando deja de temblar y comienza a caminar hacia adelante. La batalla terminó antes de que comenzara. La piedra de David golpeó la frente de Goliat y el gigante se enfrentó, al igual que Dagón antes del arca. El simbolismo no fue accidente, era la forma en que Dios, es decir, una vez más, no necesito fuerza, necesito rendirme. La victoria de David se convirtió en un punto de inflexión nacional. La fe tenía miedo asesinado. La obediencia había conquistado la arrogancia. Y en ese momento, la gente vio no solo a un niño con un tirachinas, sino que vieron un vistazo al futuro. Un reino ungido por las apariencias, sino por el propósito. ¿No es eso lo que Dios todavía busca hoy? No la perfección, sino un corazón que confía completamente en Él. Esa victoria no se trataba de la piedra, se trataba de la fe que la lanzó. A partir de este momento, la rivalidad entre David y los filisteos se volvería personal, intenso y profético. Pero el papel de David no era solo para derrotar a los enemigos, fue para remodelar la identidad de Israel. Bajo su liderazgo, la gente comenzaría a entender lo que significaba ser un reino bajo la autoridad de Dios. Y a medida que se desarrolla la historia de David, presenciaremos cómo navega esta tensión. No solo enfrentar a los filisteos nuevamente, sino que también busca un refugio inesperado entre ellos. El viaje está lejos de terminar. De hecho, los capítulos más complejos y espiritualmente reveladores aún están por venir. La relación de David con los filisteos es uno de los giros más inesperados en toda la narrativa bíblica. Después de derrotar a Goliat, pensarías que David seguiría siendo un enemigo jurado del mundo filisteo para siempre. Pero la vida, especialmente la vida bajo la mano de Dios, no siempre es tan simple. A medida que Saúl se volvió cada vez más inestable y peligroso, David se vio obligado a huir. ¿Y dónde busca refugio? En Gad, el muy corazón del territorio filisteo, 1 Samuel 27, 1-3. Así es, el futuro rey de Israel encontró refugio entre las mismas personas con las que una vez luchó. No es una traición, es la estrategia, pero más que eso, muestra algo más profundo. Dios puede protegerte incluso en el territorio enemigo. Cuando su fe está intacta, no necesitas circunstancias ideales para estar a salvo, necesitas un favor divino. David entendió eso. Y de alguna manera, también lo hicieron los filisteos, que sorprendentemente lo dieron la bienvenida. Ahora imagine la ironía. David,
que había matado a su mayor guerrero, ahora vive bajo su techo. Incluso recibe tierras en Ziklag. Pero David no desperdició esa temporada. Lo usó para proteger a su gente en secreto, lanzando operaciones encubiertas contra los enemigos de Israel mientras mantiene su cobertura. Este doble papel era arriesgado, complicado y profundamente humano. Revela que incluso los líderes ungidos enfrentan opciones complejas. El paseo de la fe rara vez es recto y simple. Está lleno de tensión, decisiones y momentos en los que tienes que confiar completamente en Dios para mayor claridad. David no era perfecto, pero se quedó fiel. Esa es la lección. No se trata de una ejecución impecable. Se trata de mantenerse alineado con el propósito de Dios incluso cuando caminas por territorio extranjero. Pero las cosas pronto cambiarían de nuevo. Cuando el reinado de Saúl se derrumbó y los filisteos se prepararon para otra gran batalla, David fue rechazado de pelear junto a ellos, la intervención de Dios una vez más. Regresó para encontrar a Ziklag quemado y su gente se llevó cautiva. Y en ese momento de pérdida, dolor y desesperación, David hizo lo que todo guerrero espiritual debe aprender a hacer. Se fortaleció en el Señor, 1 Samuel 36. No en soldados, no en estrategias, en Dios. Buscó un abogado divino y persiguió al enemigo, rescatando todo y a todos. Ese momento es más que histórico, es un plan espiritual. Cuando todo lo que te rodea se derrumba, no te caes con él. Te levantas girando tu rostro hacia Dios, rezando con valentía y caminando hacia adelante con la fe. Así es como se reclama la victoria. Más tarde, cuando David tomó oficialmente el trono, no borró todos los rastreos filistinos. De hecho, incorporó grupos como las queretitas y las peletitas, creyendo para ser mercenarios filistinos o cretenses, en su guardia de élite. 2 Samuel 8:18. Estos hombres se convirtieron en algunos de sus defensores más leales. ¿No es tan salvaje? Las mismas personas que alguna vez se pararon como enemigos de Israel, se convirtieron en aliados de confianza bajo un rey justo. Ese es el poder redentor de Dios en el trabajo. Él toma lo que una vez fue contra ti y lo convierte a tu favor. Pero solo sucede cuando el liderazgo se basa en la obediencia. David no confiaba en el encanto o la manipulación. Dependía de la guía divina. Y es por eso que su reinado estuvo marcado por la estabilidad, el crecimiento y el favor. Incluso aquellos de antiguas fortalezas de la oscuridad pueden transformarse bajo el gobierno de Dios. Estos mercenarios permanecieron fieles no solo durante el reinado de David, sino también a través de la rebelión de Absalón y en la coronación de Salomón. 1 Reyes 1:38. No solo eran soldados, eran un símbolo de restauración. Cuando Dios se mueve en la vida de alguien, no solo elimina a los enemigos, sino que reorganiza la historia. Eso es lo que hace la fe. No solo conquista a los gigantes, sino que redefine alianzas, redime las historias rotas y reescribe. Y ahora, con la amenaza filistina que se desvaneció lentamente en el fondo, Israel se mantuvo más fuerte que nunca. Pero su historia, y el Pishintoshin, legado de esos antiguos enemigos, está lejos de ser olvidado. Y eso nos lleva a una pregunta poderosa que todavía resuena hoy. ¿Quiénes son los filisteos ahora? ¿Y qué nos enseña su legado sobre la guerra espiritual en nuestra propia generación? Ahora que has recorrido la historia no contada de los filisteos, es hora de preguntar, ¿cuáles son los filisteos en tu vida hoy? ¿A qué batallas te enfrentas que parecen demasiado poderosas, demasiado profundamente arraigadas, demasiado abrumadoras? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Su experiencia podría inspirar a alguien más que todavía está en la pelea. Si este mensaje trajo claridad a su fe, no se lo guardes para ti mismo. Suscríbase al canal, active las notificaciones y manténgase conectado. Estamos construyendo una comunidad basada en la Biblia, empoderada por la fe y dirigida por la verdad de Jesucristo. No quieres perderte lo que vendrá después. Y hablando de Next, haga clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para descubrir un misterio aún más profundo.
cuando Caifás estaba muriendo, reveló la verdad aterradora sobre Jesús. Confía en mí. Es una revelación que necesitas ver. Dios te bendiga y hasta la próxima vez. Esto es Marco. Caminar contigo en fe, una historia a la vez.